o un pasaporte falso. Pero revisemos las medidas de seguridad al momento de entrar al aeropuerto Silvio Pettirossi. Este es un escáner de seguridad que el personal de migraciones tiene en la ventanilla que nos atiende. Allí se mete el pasaporte de esta forma. Este escáner tiene como objetivo detectar marcas de agua, sellos originales, marcas de ciertas instituciones que de alguna forma hacen que tenga un cuádruple sistema de seguridad en medio del pasaporte. Un pasaporte falso no va a pasar este escáner. El pasaporte que tenía Ronaldinho pasó por este escáner. Técnicamente tenía todas las marcas de seguridad. Era un pasaporte que tenía un contenido falso, pero contaba con todas las medidas requeridas por este escáner, que es el habilitado para analizar los documentos y dar paso a la persona que quiere entrar al país. Repasemos el video rápidamente de cómo opera esto. Es un sistema donde se cargan los datos hasta cierto punto. Al meter el documento, el pasaporte o la cédula de ese escáner y nos marca las medidas de seguridad correctas, se analiza si esa persona es apta y ingresa al país. Ese es el mecanismo de seguridad y a través de la verificación humana se detectó que había alguna irregularidad en el pasaporte. Había dos documentos con problemas, el de Ronaldinho y el de su hermano, cédula y pasaporte, con dos números de cédulas que iban correlativos. Pero ¿son las dos únicas cédulas correlativas en esta historia? No. Repasemos este documento. Este documento nos muestra la lista de gente habilitada para entrar al salón VIP al aeropuerto Silvio Pettirossi. Encabeza la lista Dalia López, que es la mujer que organiza todo esto. Y en el medio de la lista aparece Wilmot de Sousa, uno de los detenidos en este caso también, con número de cédula 3.122.655. El número de cédula que le dieron a Ronaldinho, que no figura, no hay nadie con este número de cédula en nuestro país, es de 3.122.656. Y el número que le dieron a su hermano es de 3.122.657, 55, 56 y 57. Números correlativos. En el medio de la lista, uno de los organizadores del evento, brasileño, con un número antes de Ronaldinho. También es una cédula falsa. También es un número vacío, cargando estos números de cédula en identificaciones, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en tributación. No existe. Son números fantasmas. Detrás de estos números no hay nadie. No hay nadie. En el primero, ¿habrá alguna persona? ¿Qué ocurrió en este caso? Varias preguntas que requieren respuestas. Y los investigadores deberán tener en cuenta estos detalles para llegar a una conclusión. Estamos haciendo preguntas, trabajo periodístico, preguntar, indagar, consultar, que nos digan si esto es pura coincidencia, y lo sabrán ustedes que por ahí van en familia como para cedularse en identificaciones, o en realidad lo que estamos observando en este momento y que nos muestra nuestro compañero Luis Carazale es un pedazo de números que la policía dispone dentro de esa estructura de corrupción que operó años en la policía, como para ir otorgando sobre pedido números de cédula, porque uno busca cualquiera de estos números y no existen dentro del sistema de tributación, no existen en afiliaciones políticas o en los padrones electorales. Entonces, ¿qué pasa con estos números en particular? Primero. Segundo, ¿son solamente estos números los que no existen o son números que pueden ir desde 3.100.000 hasta 3.150.000 o 180.000 eventualmente? Y en ese pedazo, entre un número y otro, correlativos todos, no existe cedulación de gente que verdaderamente haya ido a buscar su documentación a identificaciones. Esa es una pregunta fundamental que nos estamos haciendo en este momento y que dejamos abierta para una investigación que requiere celeridad y rigor por parte del Ministerio Público, porque lo que puede estar desnudando Ronaldinho es una gran mafia policial que sigue operando en Paraguay. Sani. Y justamente esa es la preocupación, Santi, audiencia, en relación a quienes
tienen estos pasaportes que son de contenido falso, pero auténticos. Y vamos ya a Luis Carazale, que nos va a contar acerca de la posibilidad que esté en manos de narcos, que esté en manos de asesinos, porque son auténticos, pero de contenido falso. Luis, te escuchamos. Tejen en torno a personajes que a lo largo de la historia estuvieron vinculados a algún caso judicial importante en nuestro país, narcotráfico o incluso asesinatos, y que accedieron a documentación paraguaya. Uno de los casos más sonados, Ibar Pérez Corradi. Este hombre era uno de los más buscados por la justicia argentina por sus vínculos con el tráfico de efedrina y por un triple crimen. Se paseaba por Asunción como paraguayo, de nombre Walter Miguel Ortega Molinas. Tomó la identidad de un joven que ya había fallecido hacía 14 años. A ver, repasamos la placa y ahí tenemos la foto de Ibar Pérez Corradi y la cédula que este hombre utilizaba. Aquí están los datos, Walter Miguel Ortega Molinas. Vamos hasta Claudair López de Farías, un caso increíble de este hombre. Extraditado a su país, al momento de la detención contaba con documentos paraguayos, cédula, pasaporte, pero atención con esto, incluso tenía un permiso de portación de armas, un permiso legal de portación de armas, por supuesto con contenido falso. Marcelo Piloto, un hombre que dejó huellas en nuestro país, la última, asesinar a una joven de 17 años en la agrupación especializada. El narcotraficante Marcelo Piloto, cuando fue detenido en Encarnación, tenía varias identidades. Al momento de la aprehensión, tenía en su poder una cédula paraguaya a nombre de Marcos López Correia. La cédula que vemos en imágenes y vemos la identidad del mismo con la foto de Marcelo Piloto. Otro documento legal de contenido falso. Y uno de los últimos casos, de los más llamativos en los últimos tiempos, Asad Ahmad Barakat, un hombre que tenía la nacionalidad paraguaya, pero que fue condenado en el 2004 y se le retiró ese beneficio. ¿Qué ocurrió? Asad Ahmad Barakat, a pesar de no ser paraguayo, recurrió a identificaciones y logró cédula de identidad y pasaporte paraguayo, documentos que tenía en su poder al momento de su detención. ¿Qué efectos o qué consecuencias de este capítulo Ronaldinho en Paraguay, Santi, podemos tener? Un informe divulgado ya, si mal no recuerdo, este año, el año anterior, señalaba que Paraguay, la documentación paraguaya, tiene una fama de credibilidad importante. Sí. De hecho, los paraguayos accedemos a más de 132 países sin necesidad de visa. Exacto. Esta situación expone la documentación paraguaya mínimamente a una mayor severidad de control en los aeropuertos del mundo, porque el caso Ronaldinho, convengamos, no es un tema solo para nosotros, es mundial. Por eso es importante saber, Ronaldinho realmente mintió, porque hasta hoy, en que su abogado sale a hablar del tema y dice que en realidad ya recibió la documentación hace 20 o 30 días en Río de Janeiro, teníamos la versión de que a ellos entregaron los documentos recién en Asunción. Ese es un punto interesante, Oscar. Sí, en la línea de si mintió o no mintió Ronaldinho, porque lo que cuenta el fiscal Delfino en la conferencia de prensa es que supuestamente Ronaldinho contó que cuando llegó a Asunción le entregaron esos documentos como una especie de obsequio. Pero en la línea de la mentira, si vos vas a un país, Oscar, llega Oscar Acosta, lo recibimos con todos los honores porque es invitado especial de ese país, y se acerca alguien y te dice, acá está tu cédula de Turquía y acá está tu pasaporte, y resulta que tiene tu firma y tiene otros datos que vos nunca proveíste, nadie caería en una cosa como esa. Totalmente. Sería absurdo pensar que Ronaldinho haya aceptado eso y que haya caído en una especie de trampa. Ahora, ¿cuál es la versión válida? ¿La versión anterior o esta versión que entregó hoy ante el Ministerio Público? Creo que hay que analizar también el tema. ¿La versión anterior que dice que le entregaron acá o la versión del día de hoy? Como para poder pensar, sí. Hoy Ronaldinho está en libertad. Sí, señor. Hoy, digamos, no tiene ninguna restricción de movimiento. Nada. Está sometido a la investigación, una investigación que para nosotros en realidad no tiene solamente el foco en Ronaldinho, tiene el foco en toda una estructura que podría estar operando y que tiene a varios protagonistas que empezaron a surgir como empresarios o gente que por ahí no tenía ninguna visibilidad en nuestro país
y que hoy ocasionó un problema de visibilidad mayor internacional que tiene a Ronaldinho en la polémica, Seguro. pero en este momento sin restricciones de libertad en particular. Pero concluimos también, director, si tiene a mano que Sousa Lira pasa a ser un hombre clave en la investigación, porque hoy se abstuvo de declarar. Este es el hombre que, en teoría, tuvo en su poder la documentación, ahora que se sabe que esa es la versión, según el abogado, ¿verdad?, y que lleva la documentación a Río de Janeiro. ¿Cómo Sousa Lira tiene en su poder esa documentación? ¿Quién le entregó a este? Este personaje va a ser clave. Vamos a ver que hoy se abstuvo, pero cuando declare y se le pregunte, entonces también Sousa Lira tiene documentación falsa. Que es hombre clave, Sí. y no hubiéramos notado, Oscar, si no fuera por este documento, que es el documento que se envía al aeropuerto como para pedir autorización de quienes iban a ingresar a recibir a Ronaldinho. Y está Wilmón de Sousa con este número de cédula que también es correlativo, bien lo explicaba nuestro compañero Carazale, con el resto. Porque los únicos documentos que habíamos visto nosotros hasta aquí eran los de Ronaldinho y su hermano. Pero resulta que mirando el documento que la fundación que traía a Ronaldinho, de la que vamos a hablar más adelante, pedía que ingresen hasta la sala VIP del aeropuerto, aparece también el empresario con un número de cédula correlativo. ¿Qué es lo que hay detrás de toda esta historia? Con que lo cual, hoy estamos de alguna manera hurgando y encontrando este tipo de elementos. con lo cual colegimos que Wilmón de Sousa, con esta cédula que tiene, ¿sí?, esta referencia 5, 6 y 7, tiene también en su poder una cédula de identidad falsa. Claro. De eso estamos hablando. Por eso es hombre clave Wilmón de Sousa Lira. Vamos a tener nosotros mañana alguna información oficial acerca de este tema, Santi. Y fíjate, Oscar, en este elemento Sí. que es fundamental, la fecha de expedición de los documentos como un dato, y por otro lado, el tiempo que supuestamente ya llevan con pasaporte en mano estas personas, que serían unos 30 días. ¿Cuántas veces entró y salió o un Wilmón de Sousa? Hoy, repetimos, saltó el escándalo porque Ronaldinho es imposible que pase desapercibido. Claro, sí. Ronaldinho es un hombre al que todos lo conocemos, y si viene mañana Cristiano Ronaldo y nos dice yo soy paraguayo, todos vamos a saber que eso no tiene visos de veracidad. Pero sin embargo, un Wilmón de Sousa, al que veían ustedes en las imágenes recién, ¿quién lo conoce? ¿Quién Nadie. puede advertir en el aeropuerto? Y otra vez, ahí es donde es fundamental que el contenido puede ser realmente falso, pero el documento auténtico, que cuántas veces pasó sin que el escáner o nadie haya detectado, Wilmón de Sousa, este documento no le corresponde. Ese es un elemento fundamental en toda esta investigación, y por eso estamos hurgando señor. y preguntando tanto, porque hay cosas que nos cierran. Siguiendo tu ejercicio, si Wilmón de Sousa Lira tiene en su poder un pasaporte en las mismas condiciones que Ronaldinho y su hermano, ¿quién se hubiera percatado? Al tratarse de Wilmón de Sousa Lira, adelante, con todo lo que pasó y vimos comprobadamente en el control migratorio en el aeropuerto internacional, ningún tipo de problema. ¿Cuándo es problema? Ese es el ejercicio que hay que hacer. ¿Cuándo Ronaldo aparece con una documentación que dice que es ciudadano paraguayo? Entonces cualquier funcionario que parece que se paralizó en ese momento y después pensó, dijo, espera un ratito, ¿Ronaldinho es paraguayo? ¿Se nacionalizó? No es la misma pregunta que harías sobre Sousa Lira, porque ¿quién no Jamás. conoce a Sousa Lira? Porque no lo Nadie. conoces. Por eso es que salta este tema y a partir de allí se abre la posibilidad, como ya dijeron los compañeros, de una investigación que puede dar con una mafia que probablemente se instale aún en organismos del Estado, clave para la seguridad y la soberanía de la República. Vamos a esperar el transcurso de los acontecimientos.